Hola, queridos hermanos, continuamos en la milicia del Sagrado Corazón con esta formación en la espiritualidad del Sagrado Corazón. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Continuamos con los grados, ¿no? Los grados de la vida espiritual. Vamos a la piedad naciente, ¿sí? Frutos que producen en el alma las consolaciones sensibles. ¿Sí? Antes de proseguir describiendo el trabajo de la gracia y su manera de obrar, mostremos lo que produce en el corazón cristiano este estado de goces y suavidades sensibles. Citemos desde luego las palabras de Santa Teresa de Jesús, tornando lo que comencé a decir de las almas que han entrado en las terceras moradas, que las ha hecho el Señor pequeña merced en que hayan pasado las primeras dificultades, sino muy grande. De estas, por la bondad del Señor, creo hay muchas en el mundo. ¿Sí? Hay muchas. Tema después pasar a otra morada ya más difícil. Son muy deseosas de no ofender a su majestad y aún de los pecados veniales se guardan y de hacer penitencia, amigas sus horas de recogimiento, gastan bien el tiempo, ejercítase en obras de caridad con los prójimos, muy concertadas en su hablar y vestir, y gobierno de casa, lo que la tiene, cierto estado para desear y que al parecer no hay porque se les niegue la entrada hasta la postrera morada, ni se le negará el Señor, si ellos quieren, qué linda disposición es para que le haga toda merced. ¿Sí? Tal es en verdad la pintura de las almas piadosas. A Dios gracias, en nuestros días, como lo de Santa Teresa de Jesús, son muchas en el mundo. Sin duda, como veremos luego, están lejos de verse libres de todo defecto. ¿Sí? Entonces, unas personas puede pasar, que pasan, ¿no? Como decía antes, de un proceso de conversión, ¿no? Entonces dejan el pecado mortal, están yendo a misa todos los días, o casi todos los días, van al Santísimo, hasta parece que están en el Santísimo, ven a Dios, que late la Eucaristía, ¿no? Que lleva una imagen, no sé. Entonces piensan, ¿por qué? Piensan que ya son santas o que son buenas. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que hay amor propio. Y todavía no lo ha trabajado. Y no lo ha trabajado, ¿no? Está escondido. ¿Sí? Entonces, esa es la primera conversión. Después tiene que venir la segunda conversión, ¿no? Trabajar en ese punto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Son, no obstante, la vida de la iglesia, el sostén de las buenas obras, el instrumento de que Dios se vale para volver al buen camino a los pecadores y fortalecer a los débiles. Muy adicto a la causa de Dios, siente tales cristianos piadoso gran desvío por los enemigos de la iglesia. Su fe es mucho más firme e ilustrada que en los grados inferiores. Si por desgracia tienen alguna caída, sienten vivamente la gravedad de sus faltas y tienen de ella agudos remordimientos. Comprenden el amor que Dios les tiene y su corazón se va hacia Él, no solo por un afecto razonable, sino también por sentimiento de filial ternura. ¿Quién habrá que no hubiera hallado muchísimas almas cristianas con estas excelentes disposiciones? Pues bien, lo repetimos, unas disposiciones tan poco naturales suponen una acción enteramente particular de la gracia, no solo en la mente, sino asimismo en el corazón. Muchos se engañan los que se figuran que, para formar cristianos sólidos, basta darles una muy completa instrucción religiosa. La ciencia de la doctrina cristiana no es suficiente para ganar la voluntad, ni puede asegurarle aquella firmeza que hace sean poco probables las caídas. Requiere ser la instrucción religiosa, es la base necesaria del edificio cristiano. Pero es menester, además, que la práctica animosa de la virtud haya debilitado las inclinaciones viciosas y que la gracia, hallando menos obstáculos, haya podido extenderse más enternecido el corazón y penetrándole profundamente. ¿Sí? Cuando el corazón hubiere así probado y reconocido cuán dulce es el Señor, cuando arrebatado por sus dulzuras se hubiera dado enteramente a Él, no por un día, de lo que solo quedarían escasas huellas, sino con una práctica asaz larga y fiel, será entonces más honda la fe y más difícil a los enemigos del alma
seducirla y apartarla del cumplimiento de sus obligaciones. Por eso la perseverancia, ¿no? Si la gracia va actuando cada vez más fuerte, como decía Jesús, ese edificio se va construyendo sobre roca. ¿Sí? Para bien comprender las verdades religiosas es necesario haberlas practicado y amado. ¿Sí? No es solamente, porque uno lo puede decir, pero está en cada uno de ustedes si lo va a poner en práctica, ¿no? Pues siendo la fe efecto de la gracia, viene tanto del corazón como del entendimiento, teniendo en ello tanta parte como la razón, la voluntad, ¿no? Así pues, las almas hondamente piadosas que hallamos en el mundo no deben la constancia casi inquebrantablemente, y aquella adhesión a Dios que en ella admiramos a un conocimiento más profundo, pero que fuera puramente especulativo de la religión, ni hay que buscarlo en los hábitos de familias. Todas ellas fueron objeto de una acción especial de la gracia, de una formación interior más o menos lenta y también más o menos completa, pero siempre suave y enérgica. Todas supieron orar y entregarse a serias reflexiones. Todas más o menos tuvieron que pelear y ejercitar la abnegación, siquiera combatiendo los efectos propios, y esta fue la parte que tomaron el trabajo de su formación. Pero todas experimentaron igualmente la doble acción de Dios en las almas fieles, a saber, las consolaciones espirituales y pruebas que crisolaron su amor. ¿Sí? O sea, acuérdense que la gracia, Dios es el que va a actuar, el que va a actuar en el alma. ¿Sí? Tiene que dejarlo, hay que dejarlo, que Él empiece a actuar. ¿Sí? Ya empieza, pero cada vez va siendo cada vez más fuerte. ¿Sí? Y aquí, ¿por qué sería equivocar el camino, pretender alcanzarlo todo con la instrucción? La educación cristiana, la formación en la virtud, debe aún, para los niños, ir a la par con las lecciones de catecismo. Y para los jóvenes es preciso procurar hacerlos piadosos de verdad, si se quiere asegurar su perseverancia. Si hubiera sacerdotes que desconociesen o solo imperfectamente comprendiesen estos grandes principios, podríamos convencerlos con su propia experiencia. ¿De dónde sacaron el amor a la iglesia, el celo de la divina gloria, el espíritu de fidelidad al deber? No ha de referirse, para explicar esos sentimientos convertidos en ello como en segunda naturaleza, a la época de su estancia en el seminario noviciado, a esa bendita época en que su generosidad naciente se sentía tan fuertemente alentada por los encantos y dulzuras que hallaban en una vida toda de recogimiento y piedad. ¿No se avivaba más la luz en su mente a medida que se conmovía más su corazón? ¿No se le revelaba más sin más cabaldad porque la amaba más de un día en día? Y donde echó raíces tan vivas su fe, sino en medio de aquellos nobles ardores de devoción y generosidad. Entonces vemos, ¿no?, cómo aquí trabajando, esto es un proceso. Siempre lo repito, no es un proceso poco a poco, ir trabajando en ese amor hacia Dios. Entonces Él nos va purificando cada vez más, ¿sí? Defectos e imperfecciones de las almas piadosas, ¿sí? No tiene, como pregunta, ¿no? ¿No tiene alguna sombra este cuadro de las almas piadosas que acabamos de trazar? Menester es confesaron, no son asaz profundos sus generosos sentimientos. Las operaciones sensibles de la gracia de que hemos hablado afectaron más directamente la superficie del alma, mas en el fondo quedaron defectos quizás poco aparentes, pero reales y a veces muy temibles. Indiquemos previamente los de los incipientes, ¿sí? Pues acuérdense, ¿no?, lo que iríamos hablando. Entonces ahí tenemos, ¿no? Estamos trabajando en ese superficialmente, pero tenemos que ahora ir trabajando en lo interior, ¿sí? No tan, sí. Por eso las consolaciones, a veces Dios lo permite, por el tema de ir purificando lo exterior, pero después poco a poco hay que ir trabajando en el interior, ¿sí? En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.